Bienvenidos a un nuevo reportaje especial. Martín Vizcarra fue destituido como presidente por el Congreso de Perú este 9 de noviembre al aprobarse lo que se conoce como una moción de vacancia por incapacidad moral. Desde entonces, miles de personas han salido a las calles para protestar contra su destitución. Vizcarra fue llevado a juicio político por varias fuerzas políticas en el Congreso tras ser señalado de corrupción y fue reemplazado por Manuel Merino, quien dirigió el proceso de vacancia. Esta crisis política ocurre a solo 5 meses de las elecciones generales, cuando el país está pasando por una grave crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia por coronavirus. Y algo que llama la atención es que en los últimos años la caída de un presidente en Perú se ha vuelto algo recurrente. En este reportaje les traemos 3 claves para entender la crisis institucional en este país. Manuel Merino es el tercer presidente que ha tenido Perú en los últimos 4 años y no precisamente por voto popular. La salida de Vizcarra ocurre tras varios intentos en el Congreso en el que él, ahora es presidente, no tenía mayoría ni bancada política, pero sí bastantes enemigos. Y para muchos en Perú esto es como ver de nuevo la misma política. Vizcarra llegó al poder cuando era vicepresidente tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, el último presidente elegido por el voto de los peruanos en 2016. En enfrentamiento constante entre el poder ejecutivo, es decir, el presidente, y el legislativo, el Congreso, ha estado presente desde esas elecciones en las que ganó el binomio PPK y Vizcarra del ya disuelto Partido para el Cambio, pero el Congreso quedó dominado por la oposición fujimorista y sus aliados. Kuczynski tuvo 2 juicios políticos acusado de corrupción por el Congreso. Acabó renunciando y ahora cumple una orden de arresto domiciliario desde abril de 2019 por sus vínculos con Odebrecht. Recordemos que Odebrecht es el gigante de la construcción brasilero que sobornaba gobiernos en América Latina a cambio de contratos. Es lo que muchos consideran el mayor escándalo de corrupción de la región. Como decíamos, Vizcarra reemplazó a Kuczynski, pero también se enfrentó a un Congreso opositor en el que no tenía apoyo de una bancada política propia. De hecho, en 2019, como parte de ese choque que él llamaba un boicot de los legisladores, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a unas elecciones extraordinarias para elegir a uno nuevo en enero de 2020. Pero el resultado de esas elecciones, si bien fue un golpe para el partido fujimorista Fuerza Popular, mostró un legislativo fragmentado e inclinado a los partidos de centro derecha, y la situación de Vizcarra siguió siendo la misma, sin bancada, sin apoyo en el Congreso, pero muy popular entre los peruanos por llevar a cabo una campaña anticorrupción. Pero tras varios intentos llegó la última moción de vacancia promovida por los partidos opositores, que se basa en detalles de una investigación preliminar que señala que Vizcarra recibió más de $600.000 del llamado Club de la Construcción, una especie de cartel de empresas peruanas y extranjeras que pagaban sobornos para ganar licitaciones públicas a las autoridades. Hay que decir que Vizcarra ha negado todas las acusaciones y que la justicia peruana no lo ha juzgado por este caso. Así, con Vizcarra fuera y Merino en el poder, llegamos a la cifra de 3 presidentes en 4 años. Pero se preguntarán, ¿por qué han caído tantos presidentes en Perú? Perú tiene una larga lista de presidentes envueltos en escándalos de corrupción que han terminado en la cárcel o con juicios en su contra. Por ejemplo, Alberto Fujimori, Alan García, que se suicidó en 2017 acorralado por la investigación del caso Odebrecht, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK, que ya lo hemos mencionado. No a todos los destituyeron por la vacancia, pero la inestabilidad política se ha vuelto una constante. Así, la corrupción ha marcado al país, incluyendo a la oposición y a muchos de los congresistas que llevaron a la destitución de Vizcarra. También hay que decir que destituir a un presidente en Perú es un proceso relativamente fácil y rápido, si se compara con otros países. Como toda Latinoamérica, Perú es un sistema presidencialista, pero en la práctica el Congreso tiene mucho poder y en ese sentido se parecería mucho más a un sistema parlamentario. Empezando porque tiene una sola cámara como Ecuador y Venezuela, es decir, que lo que decide ese Congreso no tiene que ratificarse en ninguna otra instancia legislativa, como en el caso de países que tienen 2 cámaras como Colombia. También hay que llamar la atención sobre esa figura de vacancia por incapacidad moral, que fue la figura con la que destituyeron a Vizcarra. Aunque existe en otros países, en Perú tiene alcances distintos y ha sido ratificada en 11 constituciones. La incapacidad moral puede incluir
desde una enfermedad, la muerte o la falta de autoridad moral para ejercer el cargo. En el caso de Vizcarra, estas acusaciones de corrupción no le dan la autoridad moral de ser el presidente de Perú. Lo otro es que es bastante fácil llevar a cabo este proceso. Se necesitan 26 de 130 congresistas para pedir la vacancia. Con 52 congresistas, es decir, el 40%, se admite y con el 60%, es decir, 86 senadores, puede aprobarse. Por Vizcarra votaron a favor de la vacancia 105 congresistas. Además, se hace sin largos debates y puede tardar apenas unas horas, como fue en este caso. Lo cierto es que esta decisión ya está generando una crisis política en Perú y se ha sentido en las calles. Merino tiene el reto de formar un gabinete que acepte el Congreso y formar un gobierno de transición de cara a las elecciones de abril de 2021, que muchos ven como una oportunidad de salir de la crisis política que inició desde la última vez que los peruanos fueron a las urnas. Así llegamos al final de este reportaje especial. Nos vemos en una próxima emisión. Now